Hola amigos, ¿estamos solos en el universo? ¿Existe vida inteligente más allá del planeta Tierra? Y si existe, ¿quiénes son y de dónde vienen? Soy una persona que trabaja para el mundo espiritual y voy a responder estas dudas tan frecuentes y que tantas personas han querido resolver a lo largo de la historia. El tema de hoy es fascinante porque van a conocer realmente quiénes son, de dónde vienen y por qué tienen contacto con nosotros estos seres. ¿Existe vida inteligente que no es humana y no pertenece al planeta Tierra? Sí, existe vida inteligente. Pero por lo que yo sé, no como nos han querido hacer ver. Y voy a intentar explicarles para que me entiendan. Siempre me ha gustado mirar al cielo, desde niño, porque mi interior me decía que había algo más allá. En mi juventud se me despertó un don espiritual. Encontré a una persona que me ayudó y encaminó en ese mundo. Y en 20 años que llevo en esto, puedo desvelarles cosas que otros no saben y explico en mi canal. He aprendido que la espiritualidad está muy presente en nuestras vidas, en la tierra, y me ha hecho saber que lo que yo de niño pensaba que iba a ver en el cielo no era exactamente lo que yo creía. ¿De dónde provienen estos seres? Estos seres no provienen del espacio exterior, como siempre se ha pensado, sino de otra dimensión, pero del mundo espiritual. El planeta Tierra es, digamos, una dimensión de bajo nivel, en comparación con la dimensión de donde provienen ellos. ¿Son extraterrestres? Se les llama así porque no pertenecen a la Tierra, nada más. Son extraterrestres como lo somos nosotros antes de encarnar en un cuerpo humano. Nosotros, siendo espíritus, no somos humanos aún, pero cuando encarnamos ya pertenecemos a la Tierra. Somos humanos el tiempo que permanecemos aquí, después ya no. Y ellos no son humanos, son espirituales. Les explico. ¿Cómo son? Los voy a dividir en dos grupos. Para que me entiendan, serían seres superiores o maestros, inferiores o burlones, pero malévolos. Los primeros son seres que provienen de una dimensión superior en cuanto a inteligencia, bondad y conciencia de la verdad. Estos dan mensajes de protección a la humanidad, conservación del planeta y predicciones del futuro. Son mensajeros. Se preocupan por la creación y ansían conservarla. Suelen ser muy altos, con forma humana, facciones parecidas a las humanas. Portan como una especie de traje blanco luminoso, son educados y amables. Resplandece su luz por la dimensión elevada de donde provienen y se comunican telepáticamente. En la isla de Cerdeña, antiguamente se decía que muchos años antes de Cristo, gigantes bajaban del cielo para instruir a los humanos y darles sabiduría. Los que se preocupan por la humanidad y la creación vienen a ayudar, prevenir y aconsejar. Se muestran para que nos demos cuenta que la Tierra es la casa de todos y hay que conservarla, que hay seres más elevados y que hay más de lo que vemos y nos cuesta creer. Hace años, en un programa de televisión español nocturno para jóvenes, muy conocido, llevaron a un señor mayor, sin estudios, trabajador de sus tierras, a contar la experiencia que había tenido con estos seres. Todos se reían de él según iba explicando, pero yo le creí. Nadie se hace un viaje desde su pueblo hasta ese plató de televisión
para contar una mentira y que se rían de ti. Había seriedad en su forma de explicarse y humildad en su persona. Era de noche. Él estaba dentro de su casa y vio una luz que iluminó sus tierras. Él salió a ver qué era esa luz tan intensa que iluminó la noche. En eso vio a unos seres luminosos que se acercaban. Le dieron unas recomendaciones para la conservación del medio ambiente y le invitaron a que comunicara el mensaje. Después desaparecieron sin más y todo quedó oscuro. Esto se quedó grabado en la memoria de aquella persona que vio con buenos ojos ir a comunicar el mensaje a aquel programa de televisión del que todos se rieron de él. Son luz porque provienen de una dimensión de luz y podemos confundirlos a la hora de verlos en el cielo con otro objeto. Cuando quieren manifestarse, adoptan la forma que les mencionaba anteriormente. Por eso algunos que los han visto han observado movimientos que no podían pertenecer a un avión, porque están fuera de las leyes de la física. Hay un programa de televisión español muy conocido que hablan de todo lo relacionado con lo paranormal, sobre este tema y otros temas muy interesantes. Han ido invitados al programa mandos del Ejército del Aire español, contando experiencias de todo tipo. Desde militares que trabajaban en portaaviones y de madrugada vieron una luz que se acercaba sigilosamente por el cielo, hasta pilotos que tuvieron avistamientos en pleno vuelo. Aviones del ejército, ver algo extraño, seguirlo por mucho tiempo y kilómetros. Y de repente, cuando quiso, cambió de dirección, haciendo trizas las leyes de la física, desapareciendo y dejando a los pilotos con la incertidumbre de saber qué era aquello. Muchos de ellos lo que ven es una luz que se mueve delante de ellos, y son seres de luz. He hablado de los elevados, pero hay otros que son los que se muestran con naves y no son lo que creemos. Y debemos evitar, porque no son buenos. Sé que han habido personas que han tenido experiencias, visiones y encuentros con ellos. Pero voy a explicarles cómo sé que no son buenos y una prueba, lo que le pasó a unos soldados españoles y salió en el programa que mencionaba. Una noche, en una base militar, 3 soldados haciendo guardia tuvieron una visión. Los soldados vieron algo con forma humana que flotaba y relucía, acercándose hacia ellos. Dispararon sus armas, con lo que aquello suponía, dar explicaciones. Pero temieron por sus vidas y por eso lo hicieron. La visión desapareció, no afectándole las balas. Después de lo sucedido, los 3 soldados tuvieron secuelas por la experiencia que vivieron. Enfermaron los 3 y no volvieron a ser los mismos. Miren, yo un día soñé que en el cielo habían muchas naves espaciales y de repente aparecía una gran cruz de madera en el cielo. En el sueño oigo que me dicen: ¿no ves cómo Dios nos protege de la maldad? Las naves significan la maldad del mundo. Y al saber del caso de los soldados,
me di cuenta que fueron seres de dimensiones inferiores y malévolos, como mencionaba al principio. Cuando se tiene este tipo de apariciones o avistamientos, el que cree en extraterrestres dice que son extraterrestres, pero sin embargo no son como nos los hacen ver. El cine da engaños, pero la realidad supera la ficción, sino que se lo digan a los que han tenido experiencias de este tipo. Si lo piensan bien, las almas elevadas que se dejan ver son objetos voladores no identificados también. ¿No creen? ¿Existen las naves espaciales? Eso se lo tienen que preguntar a los gobiernos. No me interesa saber de esas cosas. ¿Jesucristo era un extraterrestre? Se ha llegado a decir que si Jesucristo era extraterrestre. Está claro que él era especial. Al encarnar, fue humano como nosotros el tiempo que vivió. Él no era un alienígena como algunos quieren hacer ver, pero demostró que no era como el resto de personas. Su caso es el más insólito, porque él era Dios hecho hombre. ¿Cómo queréis que fuera humano? Somos humanos el tiempo que vivimos en la tierra, pero somos almas encarnadas y venimos de la luz. Pero quienes me seguís lo sabéis bien. ¿Por qué tienen contacto con nosotros estos seres? Todo va relacionado con el Padre, porque es el Creador. A todos aquellos que han tenido algún tipo de experiencia de estas, que se fijen si en sus vidas tienen también otro tipo de experiencias espirituales de otro tipo. Alguna aparición espiritual, sueños premonitorios, se cargan de energía negativa. O tal vez son lo suficientemente dignos para recibir un mensaje de ellos. Como pudo ser el caso de aquella persona que trabajaba en su campo, aislado de la sociedad moderna, consumista y vanidosa. Tan puro para ser digno de ver lo que vio. Y los pilotos del ejército no es que sean puros de corazón o dignos de merecer tener esos avistamientos. Pero detrás de ellos, por su posición, hay una seriedad, una fiabilidad de que lo que están diciendo es verdad. Si no, ¿por qué decirlo? Esta información es más creíble si proviene del ejército, que si esta visión la comunicara cualquier civil. Es mucho más creíble si todo lo relacionado con lo paranormal lo comunica alguien con estudios o cierta posición social. A cualquier otra persona que no tiene esa posición o estatus en la sociedad por su cargo o conocimientos. Y como siempre se equivocan, porque estos avistamientos y apariciones se darán a ciertas personas, según qué se pretenda conseguir con ello. Porque quien ha decidido realizar esa comunicación o visión tiene más sabiduría o conocimiento que cualquier humano, por muy inteligente que sea. Y lo que está claro es que un ser de luz se aparecerá antes a alguien puro de corazón que a otra persona por su estatus social. Porque ellos no nos miden por clases sociales, sino por nuestra elevación espiritual interior. Por eso los que parecen ser los últimos serán los primeros a ojos de Dios. Este es un tema que me ha interesado siempre, pero cuando supe que iba relacionado con el mundo espiritual, mi percepción cambió y relaciono cada caso con la espiritualidad. Y pensarán, ¿qué hace mezclando a Dios con la espiritualidad y con los extraterrestres? Creo haberlo explicado. Tal vez no es la verdad que querían oír, pero Dios es todo y está en todo. Según lo que les he dicho, con esta base, suponiendo que llevo razón, revisen los casos de avistamientos o experiencias que conozcan, y podrán saber si son hermanos de luz o de oscuridad, al igual que podrán darse cuenta que puede ser espiritual.
No me hagan preguntas sobre esto, no las voy a responder. Un abrazo a todos.